Transmite La Calera Televisión Multimedios en su señal de Canal 7 Cablevisión. Hoy iniciamos la lectura del Evangelio de San Marcos, en el que la buena noticia es la persona misma de Jesús y que se caracteriza por una constante llamada a crecer y seguirlo. Recordamos también que el Papa Francisco decretó el tercer domingo del tiempo ordinario como el domingo de la palabra de Dios, un día dedicado a la presencia viva del Señor en su palabra. Comenzamos esta celebración cantando. Solo en Él encontré la felicidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, celebramos el tercer domingo del tiempo ordinario. Como decían en la monición de entrada, el Papa ha pedido que cada tercer domingo del tiempo ordinario celebremos el domingo de la palabra, porque la palabra es su presencia que actúa entre nosotros, que nos guía. Por eso pidamos al Señor que siempre con su palabra seamos iluminados. Y hoy ofrecemos la Eucaristía en una acción de gracias muy especial, porque hace 30 años el Padre Carlos, Monseñor Carlos Ñáñez, hoy arzobispo de Córdoba, fue consagrado con el sacramento del orden en el grado de episcopo u obispo. Damos gracias por sus 30 años de consagración episcopal. También ofrecemos la Eucaristía pidiendo por nuestros hermanos difuntos, Mercedes Asís, Agustina de la Vega, José Ledesma, Lucas Orlandi, Francisco y Emma Manso. Y para celebrar con dignidad esta Eucaristía, pidamos a Dios nos renueve y nos conceda su perdón. Tú que nos llamas a la conversión. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la palabra hecha carne. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos invitas a seguirte. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y alegres porque Dios nos llama, porque su palabra actúa en nuestra vida, vamos a alabarlo con el himno del Gloria.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos llama a una misión concreta a la que debemos prestar nuestra obediencia si queremos ser realmente sus discípulos. Lectura de la profecía de Jonás. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás, en estos términos: parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive, conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande. Se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. Palabra de Dios. Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Muéstrame, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Muéstrame, Señor, tus caminos. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña sus caminos a los pobres. Muéstrame, Señor, tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Lo que quiero decir, hermanos, es esto: queda poco tiempo. Mientras tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran nada, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchemos el Santo Evangelio. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Después de que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo:
el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes al agua, porque eran pescadores. Jesús dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, le siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, como al principio hicimos resaltar, celebramos el tercer domingo del tiempo ordinario. En el año 2019, el 30 de septiembre, día de San Jerónimo, patrono de los estudiosos de la Biblia, el Papa Francisco nos dirigió una carta a toda la Iglesia para pedirnos lo que siempre se ha pedido, que siempre vivamos la palabra, pero que recordemos de manera especial en este tercer domingo ese don tan grande que es su propia palabra. Y por eso este domingo celebramos ese día. Junto con eso, decía al inicio también, tenemos la acción de gracias que nuestro arzobispo, el padre Carlos Ñáñez, Monseñor Carlos Ñáñez, cumple 30 años de haber sido ordenado o consagrado obispo. Eso significa que la Iglesia le entregó en esa consagración la misma tarea de los apóstoles, dirigir a su Iglesia. Se dice que los obispos, por la tradición, por la historia, son sucesores de los apóstoles. Nuestro arzobispo actualmente, este año cumple ya 30 años de episcopado, empezó en otras diócesis y hoy es nuestro arzobispo. Orar por él y pedir al Señor que lo siga guiando con su espíritu. Bueno, este año, para la jornada de la palabra, este tercer domingo, hay una frase de San Pablo: manténganse firmes en la palabra. Es la que nos ha dedicado el Papa para animarnos, y en eso podemos ver un reflejo de esa primera lectura. A mí me encanta el Jonás. Todos recordamos a Jonás ordinariamente por la historia de que se lo tragó una ballena, ¿recuerdan? De niño, yo no sé si hoy día, porque no veo tantos cartoons, pero antes era muy común en caricaturas, ver en las caricaturas de la televisión la historia de Jonás, que se lo tragaba una ballena. Pero Jonás es más que el hombre que se tragó la ballena, o que la ballena se lo tragó a él, cuidado, no vayan a decir, wow, el hombre que fue tragado por la ballena. Jonás es reflejo de algo de nuestra propia vida. Miren, Jonás conocía la palabra de Dios. Jonás conocía la palabra de Dios. O conocía, voy a decir, no se sabía la escritura, conocía la palabra. Una cosa es decir, yo me sé tal artículo y entonces se lo voy a decir a Sonia para asustarla, ¿no? Sonia, dice el Salmo 52 que Dios no existe. Padre, si eso lo dice, pero después pone una coma y dice, Dios no existe, piensa el malvado. Ah, pero lo dice en la Biblia. No es lo mismo saberse un pedazo de la Escritura que conocerla. Yo puedo saber cuándo nació Daniela, cuándo cumpleaños, cómo se llama su esposo y sus hijos, Silvia. Puedo saber esa información de Lupín y de Alejandro, pero eso no requiere conocerlo. Conocerlo es algo de relación, no solo de información. Y por eso Jonás se parece mucho a nosotros. Jonás sabía cómo era Dios, cómo actuaba su palabra. Y fíjense que la lectura comienza diciendo, la palabra de Dios fue enviada a Jonás. Chequenlo ahora, tengan él.
La palabra de Dios fue enviada a Jonás para decirle que fuera a Nínive, decirle que por su comportamiento iban a desaparecer. Claro, hoy solamente tomamos un trozo, no todo el libro, pero si recordamos la historia, cuando Dios llama a Jonás, Jonás dice: no, Señor, yo te conozco, yo sé cómo eres tú. Tú dices que los vas a retar, dijeran aquí, en mi país, lo van a pelar, ¿no? Y después, eso lo haces para que la gente se acomode y para que la gente vuelva a ti, porque así no es tu corazón. Eso es conocer el corazón de Dios. A Silvia, si yo te mando a decir: mira, dile a Daniela que acomode estas cosas porque eso va a hacer que se pierda, tú debes estar diciendo: gracias, Señor, porque amas a mi hermana de tal manera. Pero a veces la debilidad humana dijera: no, padre, y otra vez se va a acomodar Daniela. Bueno, una oportunidad más. En eso se parece Jonás a nosotros. Nosotros conocemos cómo es Dios y no siempre queremos llevar su mensaje. El mundo de hoy está lleno. Hace rato hablaba yo con una de mis hermanas, una pobre amiga por allí, le estaban pasando mensajes de extraterrestres y ella angustiada de que la Biblia lo dice. Y yo decía: ya va, la Biblia es para decirte: Dios está cerca de ti y si está pasando algo malo, acércate más al Señor. Eso era lo que quería decirle Dios a Jonás. Jonás, dile a mi pueblo que se acerque a mí, porque si no se va a perder en el camino. Hoy día, lastimosamente, la Biblia se toma como para esoterismo, dar miedo, misterios, y la finalidad de la palabra de Dios, aún cuando era para decir que iba a destruir, era para decir: destruyo para renovar, no destruyo para castigar. Si cambio algo, y todo cambio tiene cambios, es para ofrecerte algo distinto y nuevo. Te ofrezco esa esperanza. Y allí, por eso San Pablo, esa frase que el Papa nos dedica: manténganse firmes en la palabra. Si uno ve toda la palabra en la historia, es para eso. Siempre, Padre, y el día que hubo muerte, si te fijas, la idea era renovar. Por ejemplo, cuando Noé, ¿se acuerdan? La historia de Noé, los hombres se portaban mal y Dios les dijo: mira, yo los amo, pero porque los amo tengo que corregirlos y voy a tener que renovarlos. Y Dios los renovó bajo la figura literaria de Noé, renovó a la humanidad, pero dijo: así no quiero renovarlos, quiero renovarlos de otra manera. Y siguió la promesa hasta que envió a Jesús. Siempre la palabra va hacia nuestro crecimiento y nuestro bien. Hoy pedir al Señor que nosotros sepamos buscar siempre la palabra, la presencia de Dios. Y no del Dios castigador, del Dios misterioso, del Dios cercano, que se atrevió a hacerse hombre entre nosotros. Se atrevió a hacerse uno de nosotros para que pudiésemos entenderlo completamente. Dejó de actuar de una manera por los profetas y se vino a hacerse entre nosotros. Y su presencia la dejó allí en su palabra. La palabra de Dios es más que la Biblia. Sí, la Biblia contiene la palabra escrita, pero mi relación con la palabra: Padre, entonces no tengo que aprender nada de la Biblia. Sí, Silvia, tienes que aprender de la Biblia, pero aprender de la Biblia es decir, cómo Dios actúa para nuestro bien. ¿Cómo es la manera de amar a Dios en la Biblia, a nosotros? Porque ustedes que tienen chicos, a veces les toca hasta retar a sus chicos, ¿verdad? Decirle: mira, Ramiro, ven acá, ¿qué pasó con esto? Vamos a mejorarlo, porque lo amas y deseas que mejore. O Sonia con Abril, o con Juan y Abril. Con Agustín, ¿no? Dirás: bueno, si algún momento tuve que corregirle, pero para que él pudiera crecer. Así es el Señor con nosotros. Y así se nos invita a leer la palabra. Manténganse firmes en la palabra. Cuidado con las manipulaciones humanas. Vienen por ahí entonces a meterte miedo o a destruir tu fe o a destruir tus costumbres. Es que lo dice la palabra. Ya va, cuidado. Yo puedo tomar la palabra. Ahora preguntar: ¿qué dice el Señor?
No que dice solamente el que, mira, Cristina, dice en tal versículo tal cosa, ya va. Ok, eso lo dice ese versículo, pero cuando tomemos la palabra, digamos, Señor, ¿qué dices tú? Aquí está escrito esto, ¿qué me dices tú? ¿Qué me dices tú, Señor? Manténganse firmes en la palabra, en esa relación como Jonás, que conocía de tal manera la palabra que decía, Señor, yo sé que tú los vas a, si ellos mueven el corazón, tú los vas a perdonar. Y era la idea de Dios. Dios no era un Dios ocioso, un Dios sádico para decir, ya te voy a castigar porque quiero castigarte. No, quiero corregirte, que es muy distinto. Quiero que te corrijas. Hoy pedirle al Señor que sepamos buscar así su palabra. Como decía San Pablo, no en las pasajeras, al final de la segunda lectura, sino en lo permanente y real que es el Señor. Luego, el Evangelio de hoy nos muestra un episodio bien interesante, propio de San Marcos. Recuerden que en este año leemos el ciclo B y frecuentemente el domingo el Evangelio que más se va a leer es el de San Marcos. Y ahí entonces encontramos hoy un estilo muy propio de San Marcos. San Marcos en 3 líneas narró una historia completa. Juan fue preso, Jesús comenzó su ministerio, llamó a este discípulo al otro, les dijo que los haría pescadores de hombres y comenzó a predicar el reino de Dios. Así es San Marcos. Muy de decir, pasó esto. A San Marcos se le llama el Evangelio del catecúmeno, en el que se ve la acción de Jesús en su misión. No explica tanto como San Mateo o San Lucas, ni contar San Juan, que se eleva a tener consideraciones. Entonces, hoy pedir al Señor que nosotros abramos el corazón a su palabra. Nosotros que somos llamados por nuestro nombre. ¿Recuerdan? La semana pasada se presentó un episodio parecido a este, pero en San Juan. Pero estaba todavía Juan Bautista y le dijo, vayan que ese es el Cordero de Dios. Hoy da un paso más allá. Aquellos que habían conocido a Jesús, que ya sabían quién era, Jesús pasa y los ve ahora ellos trabajando. Ellos le conocerían, los saludarían y él les dijo, bueno, comencemos nuestra misión. Vengan y los haré pescadores de hombres. Que esa palabra de Dios nos invite, que nosotros sepamos escuchar la palabra como palabra de Dios, no como palabra humana, dice San Pablo. Pero Padre, si es la Biblia, cuidado con las manipulaciones de palabra humana, aún usando la palabra de Dios. Siempre que tengas duda con algo de la palabra, di, Señor, ¿qué me dices tú? No que me dice aquel que me quiere, que no me quiere, aquel que quiera al pastor o quiera al cura, aquel que quiera... No, Señor, ¿qué me dices tú? Señor, ¿qué me dices tú? Y guíame siempre para mantenerme firme en ti. Que este domingo el Señor nos permita saborear cada día la palabra y que llamados por Él vayamos a cumplir cada uno de nosotros con su propia misión y que Él nos conceda su bendición y su paz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos ahora a decirle al Señor que en Él creemos, porque su palabra ha sido dirigida a nosotros. Y decimos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y da juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Elevemos, llenos de confianza, nuestras plegarias al Señor. A cada intención respondemos, Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración. Por la Santa Iglesia, para que guiada por el Papa Francisco, continúe el camino de renovación
especialmente acercándose más a la palabra de Dios. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por nuestra Iglesia diocesana, para que junto a nuestro obispo y sacerdote avancemos en la tarea de escuchar, vivir la palabra y anunciar la buena noticia. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por nuestro arzobispo Carlos Ñáñez, que hace 30 años consagraste como sucesor de tus apóstoles. Síguelo guiando con tu Espíritu Santo. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por los llamados a la vida sacerdotal o religiosa, para que, sintiendo la alegría de su especial vocación, respondan con generosidad. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por todos los cristianos, para que trabajemos por el reino con el Espíritu de Jesús. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Para que en nuestra comunidad seamos factores de unidad y reconciliación. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Para que podamos ser discípulos responsables y podamos llevar a la práctica lo que creemos. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Dios de bondad y misericordia, te entregamos estas plegarias por Jesucristo, tu palabra viva y eficaz, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Con el pan y el vino presentamos a Dios Padre y ofrecemos nuestro humilde y perseverante trabajo de transformación en nuestro corazón. Cantamos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos, haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es deber y salvación nuestra darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo el Señor, porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación por Cristo el Señor. Por Él adoran tu grandeza los ángeles
que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando alegremente. Dios del universo, santo el Señor. Dios del universo, santo el Señor. Dios del universo, porque santo es. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, porque santo es. Bendito es el que viene, bendito es el que viene. Señor, tú eres santo, fuente de la santidad. Pues te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo el Señor. Él, cuando iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el día en que Cristo vencido a la muerte nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos, con Pedro y Ricardo, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdame de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial de Mercedes y Agustina, de José, de Lucas, de Francisco Emma, de María Elena, y de cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Rosario, su esposo San José, San Jerónimo, Santa Claudina, y cuando en tu amistad desde los tiempos merezcamos, por tu Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, sabiendo que somos hijos de Dios,
Acudamos al Padre con la plegaria que Jesús nos enseñó. Pero tú que estás Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Pan de la unidad. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino a la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Pidamos a Dios para todos el don de la paz. Este es Jesucristo el Señor. Él es el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. No soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
y nos unimos alabando a Cristo presente en la Eucaristía, haciendo la oración de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que eres el Hijo de Dios vivo, que estás ahora real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar, donde prolongas tu presencia, vive en medio de nosotros. Yo te amo, oh mi Dios. Ven a mi corazón. Purifícalo. Conviértelo para que sea tuyo. Señor, ahora te recibo espiritualmente como anticipo del sacramento de la Eucaristía. Y te pido de corazón, no te apartes jamás de mí. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, ya hemos celebrado la misa del domingo 24, ya 24 de enero. Y bueno, febrero ya se acerca y febrero tiene algunas particularidades. Primero, el 2 de febrero, Día de la Candelaria, aunque es día martes, vamos a tener misa aquí en la iglesia de Rosario, misa de la Candelaria o misa de la presentación del Señor, como se llama la fiesta, y bendición de las velas, de las candelas, para recordarnos a Cristo que es nuestra luz. Igualmente, el jueves 11 de febrero, día de Nuestra Señora de Lourdes, además de ser día de la Virgen de Lourdes, el 11 de febrero es el Día Mundial del Enfermo. Así que vamos a tener el jueves 11
una misa, una Eucaristía y vamos a orar por los enfermos. Las recordaremos luego, pero que sepan que estos primeros días, ya después de Carnaval, comenzaremos con horarios normales dentro de lo que vamos a programar este año, horarios comunes u ordinarios que ya iremos avisando, pero el 1 de febrero y el 11 tenemos misa, perdón, el 2 de febrero, es que el 1 de febrero es una fecha especial en mi casa, el 2 de febrero, Día de la Candelaria, tenemos Eucaristía a las 18:30 y bendición de las candelas o de la llama de Cristo. Entonces atentos de esa, igual que la programación para la semana de ceniza, tanto aquí como en Sagrado Corazón como en cada capilla, espero colocar la ceniza en cada capilla, bueno, en las diversas comunidades sí, todo sigue más o menos como hasta ahora de funcional, con todas las medidas, con todos los resguardos, sí, por favor cuídense mucho en casa. Entonces, bueno, el próximo domingo 31 igual transmitiremos la misa, pero el 2 de febrero, martes 2, 18:30, recuerden, misa de la Candelaria y bendición de las candelas. ¿Algún otro aviso por ahí que se me haya olvidado? Muy bien. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El Señor es nuestra fortaleza, que su palabra sea nuestra luz. Podemos ir en paz. Transmite La Calera Televisión Multimedios en su señal de Canal 7 Cablevisión.